Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de La Caverna de Platón. Es un gusto volver a encontrarnos con ustedes junto al fuego y cada vez con más luz. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido que trata de ser una búsqueda de la verdad, pero una verdad sin imposiciones. Ustedes deciden cuál es su camino y cuál es su verdad. Bienvenidos. Buenas noches con todas y todos. Como dice David, estamos nuevamente en un nuevo episodio de La Caverna de Platón en esta segunda temporada. Les pedimos por favor que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como La Caverna de Platón y también salimos a través de Mundial Medios. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Les voy a presentar a Jean-Paul Pinto, quien es experto en prospectiva y escenarios futuros. Ustedes se preguntarán qué quiere decir eso y a qué se dedica todo este análisis de la prospectiva. Pues lo vamos a descubrir esta noche y le doy el paso a Sole, quien nos va a contar un poquito más del tema que hablaremos esta noche en La Caverna de Platón. Muy buenas noches con todas y con todos. Bienvenidos otra vez a La Caverna de Platón. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante que es los metaversos y la deshumanización de la sociedad. Hoy estamos aquí con nuestro querido invitado y la pregunta principal en honor a Stan Lee: diferencia entre multiverso y metaverso. Mira, el metaverso básicamente es la realidad virtual creada, ¿no es cierto? Es un mundo virtual en el cual vamos a llegar a vivir, en el cual vamos a poder ser felices, vamos a poder trabajar, a ser amigos, a tener pareja, etc. Entonces, yo creo que esa es una concepción bien interesante de lo que puede ser el futuro de la humanidad. No vamos a vivir en un mundo real, vamos a vivir en un mundo paralelo que va a ser este mundo virtual. Y los multiversos, claro, implicarían, ¿no es cierto?, que tienes varias realidades superpuestas, ¿no es cierto?, varios universos superpuestos, y que yo me acuerdo sobre todo de la serie Dark, ¿no es cierto?, que está en Netflix, donde los personajes en un universo eran pareja, en otro universo eran compañeros de trabajo, y en otro universo era simplemente gente que se conocía en la escuela. Entonces, eso también puede pasar y es también fuente de reflexión actualmente, ¿no? Jean-Paul, en estos espacios post-pandemia que tuvimos que conectarnos mucho a los escenarios digitales, ¿se puede hablar ya de la presencia de los metaversos? Por ejemplo, ya la educación en campos virtuales son una parte de estos procesos de adentrarnos a los metaversos. O sea, el metaverso como concepto ya existe hace más de 20 años. Si vamos por ejemplo, a Second Life, que es una plataforma donde puedes hacer negocios, puedes estudiar, puedes tener, como digo, otra pareja, los hijos que quieres, vivir en una isla paradisíaca. Eso ya tiene más de 20 años. Pero con el tema de la pandemia como que toma mucho más fuerza, ¿no? Entonces las universidades comienzan a hacer la pregunta de si deberían estar o no en el metaverso. Las empresas igual, si deberían hacer negocios en línea o también en el mundo real. Y en general, si la gente también se va a hacer la pregunta, si la realidad es muy dura de ser vivida, ¿no será mejor que debemos vivir en la virtualidad donde podemos ser felices? Entonces yo te diría que es un concepto que ha ganado mucha fuerza después de la pandemia, pero no es un concepto, digamos, absolutamente nuevo. Y si vamos a la ficción, es un concepto aún más antiguo. Tú tienes una serie de novelas de hace más de 30 años, 40 años que te hablan ya de los temas del metaverso, ¿no? El libro Snow Crash de Neil Stephenson es un libro, es el libro federador del metaverso. Neil Stephenson creó el concepto del metaverso, el concepto de Avatar, y es un libro de los 80, ¿no? O sea, los 80 parece que está hace poquito, ¿no? Pero actualmente ya hablamos de hace más de 40 años. Entonces es un tema no muy nuevo, pero que cogió mucho peso con el tema de la pandemia. Jean-Paul, y mi siguiente pregunta me lleva justamente a las versiones cinematográficas de los metaversos. Yo creo que hay uno de los íconos es Matrix, la saga Matrix. ¿Estos metaversos son susceptibles de manipulación? ¿Tú crees que algún momento llegaremos a ese punto de este estado justamente de manipulación de una inteligencia o de unos intereses más poderosos todavía que nos vayan orillando a esas condiciones? Sí, hay un libro famoso que se llama Ready Player One, también una película que también salió hace poco, y en esa película ves claramente eso, ¿no? La gente no puede vivir en la realidad porque la realidad es muy dura. Pues la gente sufre, tiene deudas, tiene depresión, y la gente decide todo el tiempo estar conectada a un juego que se llama el Oasis, donde pueden ser felices y pueden interactuar con los demás. Pero al final te das cuenta, sin hacer un spoiler de la película y del libro, que realmente hay toda una manipulación detrás de la gente que maneja los sistemas, la tecnología, de forma de tener controlados a todos.
Y ese realmente es el gran problema. O sea, el día que lleguemos, ¿no es cierto?, al concepto de algogracia, por ejemplo, de que sean los sistemas quienes nos gobiernen, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿quiénes van a controlar a aquellos que nos controlen? Ese va a ser el gran dilema en el futuro. Y antes de darles el paso a mis compañeros, no quiero dejar pasar la siguiente pregunta. ¿Qué tan ético y qué tan justo resulta esta, de pronto, enajenación? Quizás es mirar a otro lado, rechazando los problemas que tenemos, las responsabilidades que tenemos que enfrentar como especie. Quizás esto no sería como una forma más fácil de evadir estos problemas. ¿Qué crees tú al respecto? Claro, mira que el viernes hice una charla en Colombia y decíamos que la palabra clave del futuro es la ética. Es realmente la responsabilidad, el análisis de consecuencias, porque la tecnología nos va a permitir hacer todo. Vamos a poder hacer cualquier cosa en el futuro, pero realmente no sabemos si realmente lo deberíamos hacer o no. Porque vamos a estar en capacidad de hacerlo, pero no sé si lo deberíamos hacer. Y realmente, como tú señalas, hay que hacer un tema de responsabilidad, de ética detrás, y esto implica que en las escuelas de negocios, en las universidades, hay que darle mucho más peso a los componentes éticos y de responsabilidad como tal, de toma de decisiones responsable. Pero lastimosamente, en el mundo en el cual estamos, lo que más interesa es hacer plata, ganar rentabilidad muy rápidamente, y el tema de la ética y la responsabilidad como quedan en un segundo plano. Entonces, lastimosamente, me parece que ese tema es fundamental, pero carece de importancia, lastimosamente, actualmente. En los 2000 apareció un juego de video que se llamaba Los Sims. No sé si lo viste o lo jugaste alguna vez. En ese sentido es como vivir una vida alternativa en un metaverso, pero para poder vivirla se necesita de un observador. En este sentido, ¿tú crees que ya vivimos en una matriz que tiene un observador, que lo llamamos de la manera que sea, pero vivimos ya en un metaverso? Vivimos bajo una inteligencia superior que maneja los hilos de la conducta de la humanidad? Es una pregunta complicada, pero a mí me gusta mucho, hay un libro que se llama Historia de Futuros de Bernard Cazeneuve, y él cita a un sacerdote jesuita del siglo XVI, de Molina, donde él dice que Dios realmente tiene la ciencia de la visión, o sea, Dios sabe lo que va a pasar, pero Dios no interviene en los asuntos humanos, o sea, Dios está para cosas más importantes que eso. Entonces implica que Él puede haber creado todo esto, pero Él no va a intervenir en lo que nos pase a ti y a mí el día de mañana o pasado mañana. Entonces, si no, evidentemente lo que deberíamos pensar es que el libre albedrío es una ilusión, no existe como tal, puesto que hay una mano que es la que controla, ¿no es cierto?, y supervisa todo, nosotros careceríamos de libre albedrío, sería tan simplemente una ilusión, lo cual sería una contradicción al espíritu mismo del ser humano, que se caracteriza justamente por el libre albedrío. Qué fuerte, qué complicado. Bueno, yo recuerdo que hace tiempo salió una aplicación en la Play Store que tú te descargabas y le contabas tus problemas o cualquier cosa a una aplicación y la aplicación te respondía. Incluso a veces era como que me daba miedo porque te contestaba de una forma muy humana. Entonces, creo que enumerar las barbaridades que se pueden hacer con esa tecnología es complicado. Pero tú, ¿cuál es lo bueno que tú tienes del metaverso? ¿Qué es lo que tú puedes rescatar? A ver, verás, yo estuve trabajando en una universidad acá, como director de planificación, y yo les traté de vender la idea del metaverso para la universidad. Entonces, porque yo decía, esta universidad tiene 100 hectáreas de campus. Entonces, yo ir a ver al decano de mecánica, al decano de administración, al decano, al vicerrector, es pérdida de tiempo, porque necesito ir donde ellos, reunirme, regresar. Y realmente, si tuviéramos el metaverso, sería algo automático. Simplemente nos conectamos a la realidad virtual, nos reunimos sin salir de la oficina y la reunión es mucho más corta y mucho más acotada. Entonces, si tú hablas de beneficios, claro que lo hay, porque evidentemente nos acortan los desplazamientos, los costos, las distancias. Entonces, las reuniones son mucho más productivas y mucho más ágiles. Y en clases igual, o sea, lo mismo, ¿no es cierto? Si es que voy, por ejemplo, al caso de Quito, tengo que irme a dar clase en la San Francisco, en la ESPE, es una hora de ida, otra hora de regreso, pero si estuviéramos en el metaverso, yo estaría en mi departamento y mis estudiantes se conectan, me conecto yo, y estamos todos reunidos en clase, interactuamos, debatimos, argumentamos, pero no perdemos tiempo yendo a la universidad, ni entramos a ningún aula, porque desde la casa podemos hacer la clase tranquilamente. Entonces, los beneficios son grandes, pero como digo, cada beneficio tiene sus riesgos, tiene su consecuencia negativa, y es lo que hay que analizar. ¿Y cómo se podría manejar esa deshumanización? Por ejemplo, yo he conversado con un amigo de Cuenca y le dije, hagamos un Zoom para encontrarnos y emprender un proyecto. Ya. Y me dijo, no, yo quiero viajar a Riobamba para conversar contigo, porque ya tuve demasiado Zoom por pandemia y ahora quiero como que ese trato humano. ¿Cómo deshumanizar? Ajá. todo Es que esto? debe haber un equilibrio, que es lo que tú dices, ¿no? Porque si el proyecto implica que son 10 reuniones, hacer 10 viajes, por más que le guste viajar, ya es pesado y es costoso también. Entonces lo que pueden hacer es ir en un blend, en un sistema blend, o sea,
Parte del proyecto es virtual, en las etapas como virtualizar, pero parte en las etapas que ustedes piensen que es necesario la reunión humana la hagan de manera presencial. Pero ese es el análisis que hay que hacer, es decir, en el proyecto que tenemos, qué parte sí podemos virtualizar 100% y qué parte no deberíamos hacerlo, y más bien, como te digo, nos reunimos, sea allá o sea acá, el uno viaja, el otro viaja, pero interactúan, porque evidentemente, como sabemos, si bien es cierto, la realidad virtual en el futuro será muy inmersiva, pero difícilmente el contacto humano se va a poder reemplazar. Lo que estamos haciendo ahorita, ¿no es cierto? Podríamos haber hecho también esto por Zoom, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo, no es igual. Entonces lo que hay que analizar es qué es lo que sí podemos deshumanizar, y no es grave que deshumanicemos, y qué es lo que no debemos deshumanizar, porque ahí sí entramos en un problema grave, ¿no es cierto? Por ejemplo, un cumpleaños en la pandemia, ¿no es cierto? O sea, se llama el cumpleaños, que el abrazo virtual, que no sé qué. Sí, pero el tipo estaba solo en la casa, ¿no es cierto? Y nada podía reemplazar el que el primo, el hermano, la mamá vaya a la casa y le abrace y le dé un beso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es lo que hay que analizar. Lo que sí hay que deshumanizar, lo deshumanizamos, y eso nos permite ganar tiempo, ahorrar costos, etcétera. Pero habrá cosas que no tiene sentido deshumanizar. Por ejemplo, el tema de salud. En el futuro, como tú dices, seguramente cuando yo vaya a un médico, iré de una inteligencia artificial que me dirá, mira, yo te recomiendo esto, ¿sabes qué? Tú tienes cáncer. Pero no tendrás ningún lado humano ahí, que alguien que te abrace y tenga compasión de ti. Simplemente la máquina dirá el diagnóstico, dirá el medicamento y se acabó. Y ya se acabó tu tiempo, ¿no es cierto?, de consulta conmigo, porque ya pagaste hasta 10 minutos. Entonces hay cosas que así las podamos hacer, no las debemos hacer, porque eso implicaría deshumanizar completamente las relaciones entre las personas. Jean-Paul, vivimos ya en un medio en el que la inteligencia artificial va orientando incluso la opinión y quizás de alguna forma el comportamiento de las personas. O sea, basta con entrar a ver las sugerencias de productos, de tiendas, de consumo musical que nos ofrecen las redes sociales. ¿Crees tú que en algún momento los seres humanos perderíamos el control de estas situaciones y estaremos netamente como presa y a merced de la inteligencia artificial? Ya estamos. Tú ves la gente en cualquier parte, tú ves que los jóvenes, por ejemplo, hoy almorcé en alguna parte por aquí, por acá, y el chico que estaba ahí, un chico de unos 8 o 10 años, más o menos, él lo único que fue a la mesa es a comer y regresó otra vez a su teléfono. Y creo que regresó otra vez para hacer una cosa y otra vez volvió al teléfono. Entonces te das cuenta que el control ya está ahí. Él no puede estar en una mesa con el resto de personas si no está usando su teléfono y está en alguna cosa jugando o interactuando con alguien en el teléfono. Entonces nos damos cuenta que el control ya lo hemos perdido completamente ya. Entonces la mejor forma es cuando uno ve esos documentales del poder de las redes sociales que están en Netflix, uno se da cuenta de que más bien lo que hemos hecho es retroceder, no avanzar con las nuevas tecnologías que nos tienen esclavizadas, dominadas y que son las que nos controlan completamente. Perdón, ¿crees necesario? Es que el tema está tan apasionante. ¿Crees tú que en algún momento tendremos que enfrentarnos a esa inteligencia artificial? O sea, hablemos de una revolución que confronte al humano con la inteligencia artificial. Es que va a ser al revés, eso es lo más triste de todo. Ahorita estoy escribiendo un libro sobre el colapso de la sociedad y ahí lo que digo básicamente es que va a ser muy tarde, pero ahí cuando ya tome conciencia de lo que está pasando en el mundo, la primera decisión que va a tomar la inteligencia artificial es de eliminarlos, porque dirá, bueno, ¿de qué depende la sostenibilidad del planeta? ¿No es cierto que el planeta sigue existiendo, los ecosistemas, los animales? Y ellos analizarán la situación y dirán, chuta, lo mejor que podemos hacer es eliminar a los humanos. Y eso lo ves hace mucho tiempo, por ejemplo, en la novela de Arthur C. Clarke, ¿no es cierto? Decía del espacio 2001, unos tipos van al espacio, ¿no es cierto?, con una AI, y en el viaje la AI analiza todo y dice, chuta, yo creo que si esta misión la dejamos en manos de los humanos va a fracasar. Y comienza a matar a todos para él hacerse cargo de la misión. Y es exactamente lo que podría pasar. O sea, si no tenemos ese tema de riesgos, análisis de consecuencias, seguramente va a terminar pasando eso. Yo tengo una pregunta antes de irnos a la primera pausa, Jean-Paul. Sí. Y es relacionado con la inteligencia artificial que estamos hablando en este momento, que es ya parte de un metaverso, y la parte académica. Me preocupa mucho porque yo antes, para poder evidenciar de que mis estudiantes estaban haciéndome trampa en algún proyecto, en algún ensayo, yo metía los datos por Google y ya me salía de qué página sacar. Pero ahora si yo le mando a la inteligencia artificial a hacerme un ensayo, un trabajo, incluso otras cosas, ya le sale y no puedo evidenciarlo en ningún otro lado, porque es algo propio. ¿Cómo está ese asunto para poder, primero, llevar a cabo una inspección
crítica de los trabajos de los estudiantes. Segundo, asuntos de propiedad intelectual. ¿Cómo podemos tomar en cuenta si el metaverso nos está dando eso? A través de la inteligencia artificial. La primera cosa es que no hay nada que ellos no pueden hacer que nosotros no podemos hacer. O sea, hasta ahora no hemos descubierto ninguna cosa que seamos mejores que las de ahí. Las de ahí son mejores en todo, inclusive haciendo música. Tienes de ahí que hace música y la gente cuando le preguntas cuál es la pieza más perfecta entre un músico clásico, un músico contemporáneo y un ahí, la gente se va siempre por ahí. No hay, ¿no es cierto? Tú dices el chat de GPT, ¿no es cierto? Sí. Ya. La única forma es una cosa muy sencilla que puedes hacer. Pero así les pediría a mis estudiantes, ¿no es cierto?, que hagan un ensayo y me llegan con una cosa súper bien hecha, súper bien elaborada, como dices, implagiable, ¿no es cierto? No, o sea, meto a los antiplagios, al Turnitin, o hay varias herramientas de antiplagio, y Urco, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que no hay. Lo único que yo podría decir es, a ver, ven, lo que tú decías, vengan a clases, ¿no es cierto?, el día jueves, 3 de la tarde, y háganme un ensayo. Y ahí te vas a dar cuenta que la calidad de los ensayos no es la misma que la calidad de lo que te mandaron. Porque ahorita dejé una tesis en una universidad, los chicos son incapaces de escribir un párrafo correcto. Un párrafo, no te hablo de una hoja, ¿no? Te hablo de un párrafo de 5 o 6 líneas, no lo pueden hacer. Entonces es fácil confrontar eso, pero no con tecnología, sino con un método bien rústico que significa llevándoles a la clase, sentándoles y este rato me escribo un ensayo. Y la otra partecita, la propiedad intelectual. Ahí es muy complicado, ¿no es cierto? Porque ¿qué podemos hacer frente a eso? No lo sé. Es un tema muy complicado, pero las de ahí van a estar en capacidad de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Perfecto. Vamos entonces a nuestra primera pausa aquí en este episodio de La Caverna de Platón, en el que estamos abordando el tema de los metaversos y la deshumanización. Los esperamos al regreso para seguir con esta interesante entrevista con nuestro invitado de hoy. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Dinamia, Grupo de Desarrollo Territorial. Apoyamos, fortalecemos e impulsamos la capacidad organizativa, creadora, emprendedora e innovadora para un desarrollo territorial a partir de realidades. Abogada Soledad Cuesta Calle. Ofrece asesoría legal a la ciudad de Riobamba y a sus alrededores en materia de niñez, pensiones alimenticias, rebajas y aumento. En materia penal, societario, civil, tierras. Informes al 096 28 23 63 8. Además, asesora casos en violencia de género. Asher. Los Andes en una botella. Licores a base de esencias de plantas andinas, como son toronjil, manzanilla, hierba luisa, horchata. Una bebida espirituosa que no te la puedes perder. Mangueras, acoples, cañerías, válvulas de frenos de aire. Si tienes problemas con tus mangueras, ¡Ja! Croman. En Croman tenemos mangueras de presión para automóviles, camiones y maquinaria pesada. Mangueras de radiador de todas las marcas de vehículo. Abrazaderas de presión, válvulas para frenos de aire y cañería de aire y de freno líquido. Croman, calidad, experiencia y servicio. Cristian Romo, atención personalizada. Croman. Si tienes problemas con tus mangueras, pasa por Cromang. Para mayor información, ingresa en cromang.com. Vinos Camelier. Reposados entre volcanes. Con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio. Grabación y producción audiovisual. Estamos ubicados en Riobamba. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donuts. Tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio,
en Instagram como elatrio_río. Worldpac Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlights y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. 2, 1. Regresamos a conversar acerca de los metaversos, la deshumanización de la sociedad con Jean Paul. Perfecto, Jean Paul, creo que nos has dejado bastante intrigados con todo este asunto de los metaversos y ahora una realidad virtual. Pero tomando en cuenta de que nosotros vivimos en un país en vías de desarrollo y estamos en una región como tal en vías de desarrollo, ¿crees que llegue pronto esto? Porque ya se puede evidenciar en países del primer mundo un poquito más el avance de esta tecnología. ¿Crees que pronto llegue acá, al Ecuador, a los países de la región? Yo creo que no va a demorar mucho, todo depende de las apuestas que hagan las empresas de tecnología, pero si ellas ven un mercado potencial acá, lo van a hacer. Recordemos que América Latina es un continente muy joven. La mayoría de la población, al menos la mitad, tiene una población sumamente joven, ¿no? 20 y pico de años. Entonces, yo diría que por eso les van a apostar mucho a América Latina, van a hacer las inversiones. Y lo malo es que lleguemos a ambientes tipo cyberpunk, ¿no es cierto? Donde los estados son débiles, no generan un contrapeso y las compañías de tecnología hacen lo que quieren. Entonces, cogen, invierten, ponen dispositivos para que la gente juegue. Y además, como digo, Ready Player One, o sea, cuando yo me acuerdo de ese libro y película, yo me acuerdo de América Latina. Porque si la gente se conectó todo el tiempo y pasaba todo el tiempo conectada, era porque la realidad era súper dura, porque no tenían para comer, no eran felices, había depresión, había violencia. Entonces, vivir en la realidad para ellos no era una opción. Ellos necesitaban de una opción que les permita vivir en la virtualidad, porque solamente ahí podían ser felices. Y como están las cosas en América Latina, con los temas de violencia que tenemos ahora, no habrá opción. La gente no podemos salir de querrá casa. vivir ahí, Claro. porque evidentemente vivir en la realidad va a ser mucho más peligroso y triste y depresivo. Me pones un escenario bastante catastrófico, Sí. como esa tangente en el tiempo de Volver al Futuro, ¿recuerdan? un escenario así, o Mad Max, qué sé yo. Mad Max, claro, Mad Max. Pero un escenario muy catastrófico y no necesariamente por asuntos de afuera, sino de adentro, ¿no? Bastante complicado. ¿Sí? Bueno, quisiera preguntarte entonces si, por ejemplo, la situación de Ecuador, que está tan agobiada de problemas sociales, delincuencia, falta de empleo, en un metaverso podríamos ser una mejor sociedad, podríamos ser más competitivos. En un metaverso es posible que Ecuador fuera una potencia y la gente prefiera vivir en esa realidad. Es lo que te digo, va a preferir vivir, porque tú sabes que todos los sueños que tienes los vas a hacer realidad. Entonces vas a tener la casa de tus sueños, vas a vivir en el lugar que siempre quisiste, vas a tener la mujer que siempre soñaste, los hijos que quisiste tener y que no tienes en la realidad. Entonces realmente lo que el metaverso te pinta de eso es una realidad que siempre quisiste vivir, pero lastimosamente no es la vida que tienes, ni la que nunca tendrás, porque nunca te va a tocar nada de eso. Entonces eso hace que la gente, y el gran riesgo que va a existir en el futuro es lo que decíamos del equilibrio, ¿no? Voy a preferir vivir en la realidad o voy a pasar el 80-90% del tiempo en la virtualidad, porque ahí sí puedo hacer cosas positivas, puedo ganar plata, puedo estudiar, lo que en la vida real no lo puedo hacer. Pero entonces esa vida se convierte en una ilusión. O sea, no Claro, algo que real, es una ilusión. Vivir en ilusión. Pero eso, mientras eso te haga feliz, tú vas a querer vivir eso ahí. Y además es lo que dice Rolando, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una serie que se llama NetLife en Netflix, que te decía el tema de la realidad virtual inmersiva. Es decir, yo decía el día viernes en el tema del turismo, ponte. O sea, todos queremos ir a París, a Egipto, ¿no es cierto?, a China, pero eso en tiempo, en costos es súper alto. Pero con la realidad virtual inmersiva vas a poder ir sin problema estando en tu departamento. Y vas a viajar realmente a París, y vas a poder tomarte un café en la Torre Eiffel, y vas a poder interactuar con la gente allá, pero desde la sala de tu casa. ¿Sí? Entonces, te va a permitir estar ahí, interactuar con la gente, comer, tomar, abrazarte con la gente, pero tú sabes que eso no es real. Pero vas a sentir como si fuera realmente real. Y vas a usarlo, porque ¿quién no quiere pagar la mitad de precio o 30% menos para irse a París o irse a Egipto a las pirámides, ¿no? Qué fuerte, ¿se imaginan abrazar a una persona y darse cuenta que no está? Ay, Dios mío. Bueno,
O por ejemplo, No sé. lo que decían los temas de, yo decía, yo trabajo en temas de seguridad, y si pensemos también en los temas de violencia, acoso y otro tipo de cosas contra las mujeres, por ejemplo. Y tú tienes una persona que en la realidad nunca vas a estar con esa persona, pero en la virtualidad sí. Entonces seguramente todas esas tensiones que tienes tú se van a disminuir porque tú cada vez vas a salir con ella todas las noches en la virtualidad, algo que en la realidad nunca va a llegar a pasar. Suena acosador, pero bueno, ¿cómo podemos manejar de una forma sana el tema de los metaversos? Si bien yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa, tengo que avanzar con proyectos, hacer deberes y demás, si tengo mi teléfono en la mano, me olvido de muchas cosas. Entonces, ¿cómo puedo disfrutar del metaverso, de la tecnología, sin olvidar que existe la vida real, por decirlo Es así? que no puedes, porque tú estás en la virtualidad absoluta. Y seguramente tendrás tu casco, tus visores de realidad virtual y estás en otro mundo. O sea, estás completamente desconectado de lo que pase a tu alrededor. Entonces, durante el tiempo que pases conectado no vas a tener ni idea de lo que está pasando en el mundo real. Si alguien está sentado al tuyo, si alguien te va a robar, si hay... No vas a poder, si llueve, si es de día, de noche, vas a perder completamente la noción de la realidad como tal. Hasta que no salgas no vas a ver lo que está pasando alrededor tuyo, pero no hay forma de que puedas coexistir en ambos. Porque para coexistir debes salir de uno de los dos, pero no puedes estar en los dos al mismo tiempo. O por lo menos hasta ahora no se ha inventado eso. Porque si estás en la virtualidad, saliste de la realidad, y si estás en la realidad, no estás en la virtualidad. O sea, no hay cómo coexistir. Sin embargo, creo que sí hay algunos factores que no logro articular cómo pueden trasladarse a los metaversos, como por ejemplo las condiciones básicas y elementales para la vida humana. Me refiero a salud, quizás la hidratación. O sea, quizás puedes ser muy muy feliz en un mundo virtual, pero quizás si no tienes acceso a alimentación, se va a hacer presente tu mortalidad humana. O sea, ¿y cómo se puede entonces...? No, es que digo, tú vas a poder comer un montón de cosas súper finas, ¿no es cierto? Caviar, ¿no es cierto? Champagne, lo que vos te puedas imaginar. Pero es virtual, ¿no es cierto? No es algo real, no es que tu cuerpo va a asimilar esos alimentos, no. Satisfacerse. Después de ese problema es que vas a regresar a la realidad y vas a ver que lo máximo que tienes para comer es un arroz o un pan o lo que sea, o una cola. Es un choque, ¿no? Pero a eso... A lo que puedes comer en la virtualidad, la gente evidentemente va a preferir la virtualidad, a pesar de que sabe que eso no es real. Pero el único espacio en el cual puede tener esos productos, o esa mujer, o ese carro, o esa casa que siempre soñó, es en la virtualidad. ¿Crees que serán posibles esos escenarios distópicos en donde los humanos están conectados únicamente a un soporte vital? O sea, quizás conectados a un suelo que los mantiene hidratados, los mantiene vivos en las mínimas condiciones, pero son felices plenamente en su virtualidad. O sea, llegaremos a ese punto. Claro, sí, yo creo que eso la gente va a estar dispuesta a hacer eso. Es lo que te digo, ¿no es cierto? Mi realidad no es la que yo quiero, nunca pude estudiar lo que quise, nunca tuve la familia que quise, ¿no es cierto? No soy feliz. Y por lo tanto, bueno, si es que me dan una opción para yo poder vivir una virtualidad donde yo soy feliz, y eso implica que me conecten a un suelo para recibir lo que necesito para seguir viviendo, yo voy a preferir hacer eso. Y además, si no cuesta mucho dinero, lo voy a hacer. Hay una máxima que dice, somos lo que pensamos. Y los pensamientos están supeditados a las percepciones de la realidad, de la observación también. Entonces, y no hablo observación solo con el sentido de la vista, sino con todos los sentidos utilizados. En ese sentido, Jean-Paul, nosotros vamos a tener las sensaciones como tal. Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿vamos a seguir siendo Ecuador? Es decir, ¿seguimos en una jerarquización de países que están sobre nosotros? ¿Vamos a seguir siendo de un país en vías de desarrollo, pobres? ¿Estamos complicados también en el metaverso, como una realidad virtual? Y es que el metaverso es el mundo ya, ¿no? Entonces pues, ya no tienes las fronteras, las habilidades. Todos están en el metaverso, interactúan, juegan, hacen negocios, estudian, se relacionan. Entonces ya pierdes este concepto de fronteras, ¿no es cierto? ¿No? A menos que se inventen en el metaverso el tema de los límites de las fuerzas armadas virtuales, ¿no es cierto? Y que si te acercas te van a disparar o lo que sea, pero el metaverso es el mundo. Entonces el tema de espacio, de lugar se pierde por completo, porque en el metaverso un día estás en Ecuador, puedes estar en Francia después, puedes estar en Alemania, en Suecia. Entonces realmente el metaverso es el mundo, ¿no? No hay límites para O eso. sea, que somos ciudadanos del mundo en el metaverso. Claro, por supuesto. Y como te digo, ni siquiera ya eres tú, porque es tu avatar. Entonces tu avatar puede ser una mujer,
puede ser, qué sé yo, un gigante, puede ser cualquier cosa, porque tú decides qué quieres ser en el metaverso, pero ya no eres Rolando, eres otra persona, otra entidad o persona completamente distinta. Entonces, por eso cuando ves Ready Player One, en la película, por ejemplo, ellos tienen un personaje que está en el juego, y cuando se encuentran en la realidad dicen, oye, has sido tú, no sabía que eras tú. O sea, no se reconocen, porque en el juego son otras entidades completamente distintas. Y solo cuando vuelven a la realidad es que se ven realmente cómo son cada uno. Y los personajes difieren mucho del avatar que tenían. O sea, el avatar no se parece en nada a la persona que es en el mundo real. Porque justamente tú lo que vas a hacer es todos los defectos que tienes, ¿no es cierto? En peso, en tamaño, en lo que tú quieras, lo vas a corregir en el avatar. Pues tu avatar no se va a parecer a ti, porque no te gustas como eres tú, a menos que realmente te guste y vos pongas igualito, pero eso no va a pasar, eso vas a cambiar alguna cosa seguramente. El tema de la identidad va a ser muy complicado. Ya te digo, tu avatar puede ser un hombre, o sea, tú te dabas en la vida real, eres una mujer, pero tu avatar en la virtualidad es un hombre. Y de raza negra, lo que tú quieras, o sea, pues te digo, la gente cuando esté en el mundo real no vas a saber quién eres tú. ¿Cómo iniciaste, cómo te interesó el tema de los metaversos? Porque a mí me da miedo, no sé cómo te gusta. O sea, a mí, mi campo de trabajo es del futuro, entonces dentro de los temas del futuro trabajo también los temas de ciencia ficción. Y el metaverso es un tema que ya está presente en muchos libros de ficción, como digo, muy, muy antiguos, ¿no? En Neuromante, en Snow Crash, en Ready Player One, tienes ya muchos ejemplos de cómo sería el metaverso. Entonces, cuando la gente me dice, ¿cuáles ejemplos de metaverso hay? Le digo, vayan a la ciencia ficción. Ustedes tienen ahí un montón de ejemplos de metaverso, pero sobre todo lo más importante, tienen la noción de qué es bueno y malo del metaverso. Y con eso pueden ver si es una buena o es una mala idea. Jean-Paul, ¿crees que el metaverso es un sistema susceptible de colapso en algún momento? O sea, quiero decir que si la humanidad nos estamos acercando a esta forma de vivir la experiencia humana de una forma virtual y con todo el soporte de la inteligencia artificial, ¿crees que en algún momento seremos capaces de salir de ese bucle y retornar a nuestras raíces, a la esencia, si se quiere, a la esencia humana, o es un camino sin retorno? Yo esperaría que sí, pero dado cómo conocemos al ser humano, yo diría que no hay escapatoria. El ser humano no es un homo sapiens, ¿no es cierto? Ese componente del homo, ese componente del sapiens son demasiado ostentosos, ¿no? No somos ni humanos y tampoco somos inteligentes, porque si no, no destruiríamos el planeta como lo estamos haciendo. Y el tema de tecnologías, igual nos hemos dejado solo por la tecnología, no podemos, o sea, fíjate, antes, cuando yo estaba, ¿no es cierto?, en el colegio o en la universidad, jamás tuve un celular y nunca lo necesité. Pero ahorita cuando tú sales de tu casa y puedes a buscar tu celular y no está, estés donde estés, te regresas porque es de vida o muerte. Es el síndrome del miembro amputado. Claro, no puedes vivir sin. Entonces ahí te das cuenta que en lugar de ganar hemos perdido y no somos tan inteligentes. Entonces, pero en Ready Player One sí encuentran una solución para eso, pero la solución es ponerse reglas, ponerse límites, pero el problema es que no estamos hechos como para respetar límites, respetar reglas, si no realmente cumpliríamos eso. Pero lo que hacemos cada vez que hay una regla o un límite, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos la forma de ver cómo lo podemos contrarrestar. No lo cumplimos, sino vemos cómo podemos saltarnos. Entonces yo diría que ojalá pueda ser, pero yo soy muy pesimista en eso, ¿no? Los homo sapiens no. O realista. O realista, más bien, ¿cierto? No creo que pase. Una conversación muy interesante. Nos vamos a nuestro segundo corte comercial y volveremos muy pronto con la tercera parte de este episodio, que es los metaversos y la deshumanización de la sociedad. Volvemos con la Caverna de Platón. Palabras difíciles. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Dinamia, Grupo de Desarrollo Territorial. Apoyamos, fortalecemos e impulsamos la capacidad organizativa, creadora, emprendedora e innovadora para un desarrollo territorial a partir de realidades. Abogada Soledad Cuesta Calle. Ofrece asesoría legal a la ciudad de Riobamba y a sus alrededores en materia de niñez, pensiones alimenticias, rebajas y aumento. En materia penal, societario, civil, tierras. Informes al 096 28 23 63 8. Además, asesora casos en violencia de género. Asher, los Andes en una botella. Licores a base de esencias de plantas andinas, como son toronjil, manzanilla, hierba luisa, horchata. Una bebida espirituosa que no te la puedes perder.
mangueras, acoples, cañerías, válvulas de frenos de aire. Si tienes problemas con tus mangueras, ¡ja! Croman, Croman, Croman. En Croman tenemos mangueras de presión para automóviles, camiones y maquinaria pesada, mangueras de radiador de todas las marcas de vehículo, abrazaderas de presión, válvulas para frenos de aire y cañería de aire y de freno líquido. Croman, calidad, experiencia y servicio. Cristian Romo, atención personalizada. Croman. Si tienes problemas con tus mangueras, pasa por Croman. Para mayor información, ingresa en cromang.com. Vinos Camelier. Reposados entre volcanes. Con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio. Grabación y producción audiovisual. Estamos ubicados en Riobamba. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donuts, tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Río. Wallpack Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlights y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Bienvenidas y bienvenidos a esta última parte de la Caverna de Platón. Hoy nos encontramos con Jean-Paul conversando acerca de los metaversos y la deshumanización de la sociedad ante esta posibilidad. Como cada programa, siempre damos el espacio a que nuestro invitado nos recomiende una película que nos permita acercarnos de una manera más profunda al tema en cuestión. Yo recomendaría ahí unos episodios de series. El primero, está en Amazon Prime, se llama Electric Dreams, basado en las novelas de Philip Dick, escritor de ciencia ficción americano muy famoso. Y ahí hay una serie donde hay unos episodios donde justamente hay un personaje que trabaja, es gerente de una compañía de tecnología y, por ejemplo, su mujer murió. Y el único lugar donde puede interactuar con su esposa es en el metaverso, porque ella está viva en el metaverso. Entonces él se escapa de la realidad para ir al metaverso y estar con ella. Y llega un punto en el cual él tendrá que decidir si quiere seguir viviendo en el metaverso con su esposa fallecida o debe ya asumir su rol y regresar a la realidad y saber que ella no está aquí presente. Entonces eso te hace pensar justamente estos dilemas de qué es mejor, qué es preferible, dónde debo vivir más, dónde soy más feliz y ese tipo de cosas. Y la otra que es genial, que me encanta, que tiene una solución para los temas de la inmortalidad, que es un concepto que nos gusta creo que a todos, es San Junipero, ¿no es cierto?, en Black Mirror, que es fantástico. Cuando ellos que encuentran una solución en el metaverso para que la gente que está postrada en una cama, que esté tetrapléjica, por ejemplo, pueda viajar y pueda hacer turismo. Entonces se encuentra un mecanismo para que esa gente vaya al metaverso como son dos chicas y la chica tiene su avatar que es una mujer joven, se enamora de otra mujer y hacen viajes juntas, viven juntas, se pasean, etc. Algo que en la realidad es imposible porque ambas están postradas en diferentes hospitales. Pero en la virtualidad, en el metaverso son pareja y tienen una vida de pareja y se casan y viajan y todo eso. Es fantástico, esa solución de San Luis, pero ahí me encanta, como digo, para el turismo me parece que es fantástico. Gracias. Creo que las opciones de las películas las vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Para que las vayan viendo. Claro. Y el tiempo es tan ingrato en este tipo de entrevistas, de conversaciones. Nos quedamos con un montón de preguntas y con un montón de dudas acerca de este tema. Pero así es esta situación y por lo tanto le pedimos a Jean-Paul que nos concluya, nos dé una conclusión o las conclusiones que considere acerca del tema de hoy para poder irlo cerrando. Creo que lo difícil en el futuro va a ser determinar en dónde prefiero vivir.
Si prefiero vivir en la realidad o prefiero vivir en la virtualidad. ¿Y en qué porcentaje? ¿Cuáles son los riesgos? Pero también los beneficios de ir hacia realidades virtuales inmersivas. Como digo, hay muchos beneficios, pero también puede haber muchos problemas de alienación, de lo que tú decías, confusión de realidad, virtualidad, de no saber qué está pasando en el mundo real. Pero lastimosamente, como van los temas en el mundo en el cual vivimos, la realidad será cada vez más complicada, más triste, más depresiva, y eso hará que será mucho mejor y más deseable estar en el metaverso. Entonces, lo que nos espera, querramos o no, vamos a ir hacia. No olviden que en inicios del 2023 estamos hablando de este tema. Después volveremos a ver, después de unos años, la caverna de Platón y este tema en particular, y recordaremos que estábamos hablando de un futuro que probablemente no sea tan lejano y que sea la realidad. O quizás lo hagan nuestros avatars. Claro, exacto. Ahí está la duda. Seguramente. Exacto, tal cual. De esta manera, pues vamos terminando ya este muy interesante episodio de la Caverna de Platón. Les invitamos a que se mantengan atentos a nuestras redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook, en YouTube y a través de Mundial Medios. Así que por el momento de mi parte es todo y les deseamos para todos ustedes salud, fuerza y unión. Hasta pronto.